estudiantes. Entonces les voy a compartir lo siguiente. Voy a compartir aquí el escritorio. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy se llama factor común, pero primero mostrarles algo. Ustedes cuando entran a su curso de fundamentos de matemáticas en el aula virtual, ¿sí?, se van a encontrar con los temas de las siguientes semanas. Entonces, pues estas semanas son los apuntes de la semana número 9 que se encuentran en el tema número 4 del aula virtual. ¿Listo? Entonces usted simplemente va al aula virtual, ¿sí?, y va a encontrar precisamente los apuntes para la semana número 9. Cuando usted mira esos apuntes de la semana número 9, va a contener un archivo PDF, el cual va a tener algunos ejercicios y alguna explicación de lo que va a estar en cada uno de los temas. Sin embargo, pues yo voy a hacer muchos ejercicios de factorización, que pues en este caso, como les dije, vamos a ver el caso de factorización por factor común, que es el primer caso de factorización. ¿Listo? Entonces ustedes lo pueden descargar si quieren. Y por otro lado, ustedes también se van a encontrar con lo siguiente. Un taller 9, es decir, el taller de la respectiva semana, y aparece 2 veces ese taller 9. El taller 9 se llama taller 9 cuestionario, pero también taller 9 justificación. Voy a mostrarles un ejemplo de qué consiste la forma en la que vamos nosotros a calificar de ahora en adelante. Supongamos que en cada clase deben estar pendientes porque en cada clase yo les voy a dar 3 problemas. Entonces, a manera de ejemplo, les voy a dar un problema número 1. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo va a funcionar problema. Entonces les voy a dar 3 problemas. Entonces, supongamos que les digo, mire, problema 5 más 5 es igual a 11. Entonces yo lo que le voy a decir es lo siguiente. La solución que yo le estoy dando al problema de que 5 más 5, mi respuesta es 11. Entonces usted cuando vaya a su taller 9 en la parte de cuestionario, usted debe responder falso o verdadero según corresponda a las preguntas realizadas en clase. Entonces aquí en taller 9 cuestionario le va a aparecer la respuesta que dio el profesor a la pregunta número 1 es falsa o verdadera. Entonces usted, pues aquí es evidente de alguna manera que la respuesta es más que obvia, pero vamos a poner aquí la respuesta. La respuesta es que esto es falso. Entonces, cuando usted revisa, usted se va a dar cuenta que el profesor respondió de manera falsa a este problema pregunta. ¿Listo? Entonces, usted en el cuestionario ya marcó su opción. Listo. Pero no es solamente poner si es falso o verdadero, también hay que dar la justificación. Es decir, que hay que decir, no, mire, es falso, entonces hay que decir, es falso su respuesta, profesor, porque es que 5 más 5 no le va a dar 11, 5 más 5 le da 10. La justificación evidentemente se tiene que hacer en una hojita, a esfero o a lápiz, ¿listo? Y solamente se va a recibir en formato PDF y se debe subir en la parte que dice justificación. Por eso cuando usted lee con calma acá en taller 9 cuestionario dice, debe responder falso o verdadero según corresponda a las preguntas realizadas en clase. Recuerde que debe justificar sus respuestas con el respectivo envío del PDF a la actividad taller 9 justificación. Es decir, a esta actividad. ¿Cuántas preguntas voy a hacer por clase? Voy a hacer 3 preguntitas. ¿Cuándo está habilitado el link? Entonces, aquí voy a ser muy claro y muy enfático. Los problemas se dan en clase, significa que usted puede llegar a tener el día de hoy para resolverlos
para justificarlos y van a ser problemas muy cortos, ¿sí? No van a ser tampoco problemas muy extensos. Sin embargo, debe quedar claro que si usted aprovechó el día de hoy, pues usted mañana, que es cuando va a estar habilitada la actividad desde las 00 horas, es decir, mañana sábado 18 va a estar habilitado desde las 00 horas hasta las 23:59 horas, es decir, va a tener un día completo. Usted de pronto debe tener un lapso de por lo menos unos 10 minuticos por mucho para contestar su cuestionario de justificación. Porque es que si usted ya tiene las respuestas al problema número 1, al problema 2, al problema 3, que lo voy a dejar y lo trabajo el día de hoy, pues usted simplemente mañana va a abrir su cuestionario y va a responder falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, 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 ¿sí? Y simplemente va a subir también su justificación de manera muy corta, muy concisa, en el formato PDF, cosa que puede hacer mucho antes en su casa, en su oficina, con el celular, tomar la fotico y tenerla ahí en su correo, cosa que cuando ahora el aula virtual simplemente sube su archivo. Entonces simplemente si se da cuenta, pues va a ser algo muy concreto, muy sencillo, ¿listo? Y voy a responder acá unas preguntas. Naomi, por favor, súbele al volumen de pronto, ¿sí? Porque aquí en mi caso estoy es al tope volumen. Listo. Bueno, ahora también como voy a dejar las preguntas en las sesiones respectivas, yo trato de subir lo antes posible el enlace de la clase. Cuando usted le da link, aquí al link que dice clase grabada semana 9, él lo va a dirigir a un enlace, ¿sí? Y entonces en ese enlace usted va a encontrar todas las clases que de alguna manera corresponden a la materia, ¿listo? Entonces si usted se va a su aquí creo que se quedó cargando, bueno. Entonces en ese enlace simplemente, porque quedó el enlace entre el aula virtual, pero ese enlace simplemente lo va a mandar a una página que está, pues simplemente es un enlace en YouTube. Ustedes ya han visto las clases, mira, aquí ya cargó. Entonces cuando ustedes revisan acá, usted le va a aparecer es una clase de ecuaciones. Sí, pero es que aquí usted tiene una lista, mire. Ya vamos, yo voy por lo menos ya en lo corrido 56 clases, ¿listo? Entonces usted simplemente se puede ir a la lista de reproducción, puede ir a evidencias de clase y usted puede poner fácilmente, ¿sí? El título o el nombre de la materia, que pues en este caso es Fundamentos de Matemáticas, ¿listo? Usted puede buscar, por ejemplo, esta era de Fundamentos de Viernes, mire, evidencia Fundamentos Viernes. Esto fue de las 7:30 de la mañana y eso fue el viernes anterior. Usted le da clic y va a aparecer pues las clases, ¿sí? Que hemos realizado y voy a tratar de subir el link lo antes posible precisamente, ¿sí? Para que ustedes revisen por favor sus respectivas preguntas, ¿listo? Entonces, muy fácil. Entonces, si se dan cuenta, muy clara la instrucción, les di un ejemplito de cómo funciona y pues desde la clase de mañana, o sea, desde el día de mañana, pues ya está habilitada precisamente la actividad, ¿sí? Bueno, me salí del curso, no importa, pero ya está para que ustedes no se preocupen. ¿Listo? El día de hoy vamos a comenzar, como les dije, con el tema de factor común. Busqué una página, pero también tenemos los apuntes en donde este factor común simplemente es nuestro primer caso de factorización. Cuando nosotros hablamos de factorización, simplemente estamos buscando lo siguiente. Entonces, estamos buscando lo siguiente. Estoy buscando dos términos, ¿sí? Un término y dos términos, que si usted se da cuenta, si usted no tuviera en cuenta esta parte del lado izquierdo, usted simplemente va a multiplicar este rectángulo rojo con este otro rectángulo rojo. Cuando usted haga la multiplicación de eso, le va a dar este término, ¿sí? Entonces, permítame, le cambio de color.
le va a dar simplemente este término. ¿Listo? Entonces la multiplicación de las dos expresiones que están en rojo le van a dar como resultado este término que se encuentra en color moradito. ¿Listo? ¿Qué es importante para que ustedes por favor tengan en cuenta? Que cuando usted haga esa multiplicación, usted va a obtener este resultado y entonces simplemente la factorización consiste en buscar los factores, ¿sí? Pero se llama factor, ¿sí? Voy a buscar los factores que cuando multiplique me den precisamente este resultado. Es decir, que yo ya tengo el resultado de la multiplicación y necesito buscar qué cosas multipliqué para obtener ese resultado. Es la pregunta contraria, ¿cierto? Nosotros justamente antes multiplicábamos y ahora lo que vamos a buscar es el caso contrario. ¿Listo? Ahora, discúlpenme acá que me escribieron al chat a ver qué me están diciendo. Naomi, tienes que revisar porque creo que, espere un segundo, le pongo acá. Listo, entonces, cuando nosotros tenemos que encontrar esas cosas que al multiplicar me dan un resultado, pues lo puedo hacer de varias maneras, ¿sí? Entonces uno lo puede hacer como un factor común, como un trinomio cuadrado perfecto, como un trinomio general de la forma x al cuadrado más bx más c, como un binomio, como una suma de cuadrados, como una suma o resta de cubos, y van a haber muchísimos casos de factorización. Van a haber muchos casos porque de alguna manera hay expresiones que al ser multiplicadas pueden ser fáciles de identificar. Hay otras que generalmente van a ser imposibles de encontrar precisamente cuál fue esa multiplicación. ¿Listo? Pero en nuestro caso efectivo vamos a encontrar precisamente eh, el primer casito, que es reconocer cuando tenemos factores comunes. Se llama factor común precisamente porque hay unos términos que son comunes para las expresiones algebraicas. ¿Listo? Con esto en mente, me voy a ir al primer ejemplo. Le dicen a uno, si ustedes miran acá, tengo aquí un ejemplito, me dice descomponer o factorizar son sinónimos, descomponer o factorizar son sinónimos para que lo tengan en cuenta, de x a más b más m factor de a más b. ¿Listo? ¿Cómo voy a factorizar esta expresión? Entonces, si usted tiene un color en casa, sería muy útil, sería de mucha gran ayuda que usted por favor cogiera un color y tratara de evidenciar cuál es de alguna manera el término que se está repitiendo tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la expresión. Entonces, en este caso, si usted se da cuenta, va a ser algo evidente, ¿sí? Va a ser un poco evidente para que lo tenga en cuenta. Entonces, en este caso, voy a utilizar un colorcito y voy a decir que este de acá y este de acá son mi factor, ¿qué? Mi factor común. ¿Por qué? Porque es el mismo término, es completamente igual, ¿sí? Es exacto, no hay ninguna diferencia. Y con otro colorcito voy a dejar los factores que están acompañando al factor común. Entonces ya sabemos que en color moradito tenemos a mi factor común. Precisamente el factor común es a más b, tal como lo identificamos. Y los factores que no son comunes, entonces usted los va a coger simplemente y los va a escribir al lado del factor común. Va a escribir esta x, pero también va a escribir esta m. Y esta x y esta m se están, ¿qué? Se están sumando. Es decir, que usted aquí va a colocar un signo más, y aquí vamos a poner x, y aquí vamos a colocar AM. Entonces, mi consejo es, cuando usted tenga un factor común, sáquelo, ¿sí? Con paréntesis, y los términos que quedan dentro del factor común, déjelos también en paréntesis. De tal manera que la solución que usted va a tener, tal como mostró acá el desarrollo de este ejercicio, es precisamente
A más B, factor común de X más M. El factor común se puede sacar a derecha o izquierda. ¿Qué significa? Que en este caso usted puede tener, por ejemplo, X más M factor común y A más B. ¿Listo? Es decir, que usted puede dar su factor común, que es A más B, tanto a derecha como a izquierda. ¿Listo? Voy a borrar acá. Ahora podemos revisar otros ejemplos. ¿Listo? Como este que nos dice que descomponer 2x factor de a menos 1 menos y paréntesis a menos 1. Si usted vuelve y revisa, nosotros tenemos que en este caso el factor común asociado a esa expresión algebraica es a menos 1, a menos 1. Entonces simplemente usted tiene que identificar ahora los términos que acompañan al factor común, que sería 2x y menos y, ojo, con signo y todo. De tal manera que usted va a poder escribir el resultado como a menos 1, porque recuerden que va primero nuestro factor común, ¿sí? Aunque como les comenté ahorita puede ir a derecha o izquierda, eso no va a haber problema. Y a menos 1, y vamos a tener después 2x menos y. ¿Listo? O sea, aquí vamos a tener a menos 1 por 2x menos y. Y entonces esa va a ser la solución al problema que vamos a tener, y precisamente coincide con la que nosotros obtuvimos, que es a menos 1 factor de 2x menos y. Perfecto. Cuando nosotros revisamos, nosotros tenemos factor comunes de monomios. Los monomios simplemente son factores comunes para expresiones muy simples. Si nosotros queremos factorizar, por ejemplo, la siguiente expresión, entonces la expresión dice 6a menos 15b. Entonces permítame, aquí comparto con ustedes el tablerito. Entonces tengo 6a, perdón, voy a escribir acá con el texto. Perfecto. Entonces tengo 6a menos 15b. Ahí el factor común no va a estar en la parte literal, porque también es importante eso. El factor común también puede estar en la parte numérica. Si usted recuerda su tabla de multiplicación, ¿sí? Del 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Usted sabe que el número 6, permítame acá, el número 6 lo podemos escribir como 2 por 3, ¿cierto? Perdón, 2 por 3, pero el número 6 también se puede escribir como 1 por 6. ¿Listo? Y vamos a ver cuál es el número cuál tabla de multiplicar nos va a servir. ¿Listo? Ahora el número 15, si usted se da cuenta, el número 15 lo puede escribir como 3 por 5, pero el número 15 también lo puede escribir como 1 por 15. Y pues los contrarios, ¿no? Los contrarios es que aquí puede ser 3 por 2, 6 por 1, aquí 5 por 3 y 15 por 1. Listo. Note que cuando usted puede escribir su término en factores de números primos, porque son factores primos, es decir, estoy sacando el mínimo común múltiplo, entonces usted se va a dar cuenta que voy a escoger el 2 por 3 y para el 15 voy a escoger el 3 por 5. ¿Por qué razón voy a escoger eso? Porque aparece un elemento común y es este número 3. ¿Listo? De tal manera que mi expresión, ¿sí? Mi expresión va a ser la siguiente. Entonces este 6a
lo puedo escribir como 2 por 3A menos 15, pero 15 lo puedo escribir como, permítame, 3 por 5B. ¿Listo? Permítame cambiar el X por un punto, ¿sí? Para no confundirnos respecto a una letra, sino simplemente es una operación. Entonces, cuando usted escribe su expresión así, usted se va a dar cuenta que hay unos elementos que son comunes, ¿sí? Y entonces en este caso ya es más fácil evidenciar que el elemento que es común es el número 3. Entonces lo que usted tiene que hacer simplemente es sacar su factor común, que en este caso es un número que es el 3, y los términos que acompañan a ese 3 son 2A y menos 5B. Entonces su factor común en este caso va a estar dado de la siguiente manera, es decir, su respuesta. Entonces simplemente va a ser igual. ¿A quién? Al factor común que es 3, abro un paréntesis y pongo los elementos que me quedan dentro de ese paréntesis, que en este caso sería 2A, que es precisamente los elementos que están en verde, menos el otro término que sería 5B. Listo. De tal manera que así hemos conseguido el resultado pues a ese ejercicio, que pues es muy sencillo si usted hace su descomposición. Entonces, tiene que sacar factor común tanto de parte literal como de parte numérica. Si no se puede sacar el factor común de la parte literal, mire si efectivamente hay una parte numérica a la cual se le puede sacar el factor común utilizando el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Generalmente el tema de mínimo común múltiplo los están enseñando ahora en segundo y tercer grado de primaria, pero ustedes pueden practicar y simplemente consiste en sacar una descomposición factorial, que fue lo que hicimos, por ejemplo, para el caso de las propiedades de racionalización, ¿sí? Entonces, ustedes, perdón, de racionalización no, sino de radicación. Cuando vimos radicación vimos algunas formas de descomponer, que fue de forma vertical, ¿no? Que sacábamos la mitad, después la tercera, después la quinta, etcétera, etcétera. Listo. Por otro lado, para de compartir aquí, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces aquí simplemente fue 3, 2A menos 5B. Listo. Hay otro como este, que es por ejemplo este que tenemos, dice 12x al cubo por y menos 30x al cuadrado por y al cuadrado más 42x a la 3 y a la 4. Lo voy a explicar acá, otra vez compartiéndoles a ustedes el tablerito. Y entonces voy a abrir otra nueva paginita. Y entonces aquí tengo lo siguiente. Tengo voy a hacer con color negro. Entonces voy a tener aquí un 12. Listo. Entonces 12x a la 3 por y menos 30 x al cuadrado por y al cuadrado más 42 x a la 3 y a la 4. Listo. Entonces, para poder lograr identificar en este caso el factor común, usted debe utilizar colorcitos. En este caso, voy a utilizar un color para los números, entonces en este caso me refiero a los números grandes porque los otros son exponentes. Entonces, tengo que mirar si entre el 12, el 30 y el 42 puedo escribirlos de tal manera
que, como en el caso anterior, me permitan encontrar un valor común a los tres y decir que el factor común de 12, 30 y 42 es un número dado. ¿Listo? Por otro lado, usted va a reconocer que usted va a tener una x, pero va a tener una x al cubo, una x al cuadrado y otra x al cubo. Y necesito saber, de alguna manera, cuál de esas x debo seleccionar y por qué. Lo mismo va a suceder para el caso de la y. Aquí tengo una y, aquí tengo y cuadrado y aquí tengo y a la 4. ¿Listo? Lo mismo, cuál de esas y debo seleccionar y cómo la va a convertir en factor común. Es decir, que tengo un factor común para los bloques de color violeta, un factor común para los bloques de color rojo y un factor común para los bloques de color verde. Nos vamos primero con los bloques de color violeta y en este caso voy a pasar a la siguiente página y voy a tener en cuenta esos tres números, perdón, que son 12, 30 y 42. Entonces, tengo el número 12, ¿cierto? Nos va a colocar en este color porque corresponden a ese bloque 12. Entonces, si yo le saco la mitad de 12, ¿cierto? Me va a dar 6 y la mitad de 6 me va a dar 3. En pocas palabras, necesito buscar todos los números que me permitan multiplicar y formar el número 12. Pero para eso, usted simplemente va a hacer lo siguiente. Tengo el número 12 y entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. Voy a utilizar el mínimo común múltiplo. Entonces tengo el 12, ¿cierto? Y voy a comenzar siempre con la mitad. Entonces recuerden que esto es mínimo común múltiplo. Esto es un pequeño repaso de un tema que vimos la vez pasada y que ustedes también de alguna manera ya han visto en alguna ocasión de su vida. Entonces, la mitad de 12 va a ser 6, ¿cierto? Listo. ¿Así le puedo sacar mitad? Claro. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. Listo. Ahora viene mi pregunta. ¿A 3 le puedo sacar mitad? No, ¿cierto? Pero sí le puedo sacar mitad. ¿A quién? Perdón, le puedo sacar tercera, ¿sí? Entonces, la tercera de 3 es 1. Listo. Conclusión, el número 12, ¿sí? El número 12 lo puedo escribir como 2 por 2 por 3. Así puedo escribir el número 12. 2 por 2 por 3. Simplemente multiplique estos números que están al lado derecho, ¿sí? De forma vertical los multipliqué de forma horizontal. 2 por 2 por 3. A ver, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Perfecto. El otro número va a ser el número 30. ¿Listo? Entonces vamos a hacer efectivamente lo mismo. 30, ¿sí? Y 2. Listo. Y entonces lo que voy a hacer es algo muy similar. Siempre arrancamos con la mitad, ¿listo? Siempre, para que lo tengan presente. Entonces acá voy a sacar la mitad. Mitad de 30 es 15, ¿cierto? Listo. Ahora, 15 no tiene mitad, pero tiene tercera, porque la tercera de 15 es 5. Mire, cuando usted multiplica 5 por 3 le da 15. Quinta no tiene tercera, no tiene mitad, pero tiene quinta. Entonces esto le va a dar 1, listo. Entonces, conclusión, para este caso, ustedes van a tener que 30 simplemente va a ser igual a ¿quién? A 2 por 3 por 5, ¿listo? Note que aquí ya vamos dándonos cuenta que aparece un 2 y aparece un 3. Es decir, que este 2 y este 3 y este 2 y este 3 aparecieron tanto en el 12 como en el 30. Listo. Y por otro lado, nos hace falta el número 42. Para ese número 42 simplemente voy a tener 42, ¿cierto?
y voy a arrancar con la mitad de 42 y en este caso, cuando usted saca la mitad de 42, eso les va a dar un numerito y la mitad de 42 simplemente es, ¿cuánto? 21, ¿cierto? 21 más 21 da 42, listo. Entonces 21. 21 no tiene mitad, pero 21 tiene tercera. Cuando ustedes multiplican 3 por 7 les da 21, entonces listo. Y por otro lado, usted tiene que el 7 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta, pero tiene séptima. La séptima de 7 es 1. Listo. Mire, 2 por 3 le da 6 y 6 por 7 le da 42. Significa que en este caso el número 42 puede ser escrito como 2 por 3 por 7. Sencillo, listo. Ahora usted acá identifique, esto es de identificar, por favor, ¿sí? Tanto para el 12 como para el 30 como para el 42 apareció sí o sí un número. Mírelo. Pero también apareció un 2. Aquí apareció un 2, aquí apareció un 2 y aquí apareció un 2, ¿cierto? Es decir que en este caso sobró un 2, listo. ¿Esto qué significa? Eso significa que yo puedo escribir, ¿sí? Que yo puedo escribir el 12, lo puedo escribir como 12, entonces 12 va a ser igual a 2 por, ¿cuánto me da 2 por 3? 6, listo. El 30, ¿cómo lo puedo escribir? El 30 va a ser igual a 2 por 3, 6, es decir, 6 por 5, ¿sí o no? 2 por 6 me da 12, 6 por 5 me da 30, y este 42 lo puedo escribir como ¿quién? Como 2 por 3, pero 2 por 3 es 6, y quedaría 6 por 7, 6 por 7, 42, es decir que el factor común de la parte numérica, si usted se da cuenta, ¿sí? Si ya lo pensó, simplemente es el número ¿qué? El número 6. ¿Listo? El número 6. Perfecto. Significa que usted puede escribir este 12 como 2 por 6, el 30 lo puede escribir como 6 por 5 y el 42 como 7 por 6. Es decir que el factor común para la parte literal, que son los bloques que están en moradito, ¿sí? Simplemente nos dio 6. Perfecto. Ahora, para los bloques rojitos, entonces aquí sí va a ser un poco más sencillo porque simplemente usted debe seguir una siguiente ley. La ley dice lo siguiente, discúlpeme acá un segundo. La ley dice lo siguiente. ¿Qué dice la ley cuando usted tiene expresiones algebraicas que tienen exponentes? Usted dice, mire, si usted tiene 3 bloques rojos y todos tienen X, usted debe escoger la X que tenga el menor exponente. ¿Qué significa eso? Que va a tomar el término algebraico X, pero el que tenga el menor exponente. Aquí tengo X a la 3